Hola a todos los seguidores de Otoño TV. Soy Julia Crespo y hoy a través de la plataforma digital Zoom mantendremos una entrevista con un candidato a alcalde de la ciudad de General José Villamil Playas. Estamos hablando del máster Edison Salazar, quien ha ejercido su carrera como docente durante 38 años. Fue director y jefe académico del COMIL número 8 General José de Villamil, inspector general de la Unidad Educativa José de Villamil, rector de la Unidad Educativa Playas de Villamil, presidente del Consejo Académico Distrital de Playas y bueno, actualmente candidato de la lista 1 de Centro Democrático. Máster, bienvenido. Desde ya, gracias por concedernos esta entrevista. Buen día, licenciada Julia, un gusto saludarla, un gusto saludar a todos los oyentes y televidentes de este prestigioso canal. Estamos siempre prestos para ayudar y conversar y dialogar de cómo se puede servir a nuestra comunidad. Claro que sí. Vamos en esta entrevista a conocer un poquito más de usted, ese lado humano, ese lado que está detrás de la política. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero ya dar inicio a esta entrevista y me gustaría saber cómo se define usted. Bueno, como docente nosotros nos definimos siempre con todos los valores, no solamente enseñarlos, sino también aplicarlos. Entonces, yo siempre he sido partícipe de aplicar los valores que uno enseña, el respeto, la humildad, la sencillez, la fidelidad y todos los valores que enmarcan y llegan a un solo objetivo, el de hacer un servicio para la comunidad con valores y principios. Estos valores, fortalezas y virtudes que nos acaba de mencionar fueron inculcados por sus padres. Inculcado por los padres porque en nuestra época, no es que tampoco soy una persona demasiado viejita, decimos nosotros, sino que también por nuestros padres, nuestros docentes, en esa época nuestros docentes también, yo me acuerdo hasta cuando nos castigaban por no ejecutar algo bien. Entonces, eso hace que uno se fortalezca y es muy difícil que pierda esos valores. Eso también llamo a la juventud a que no se pierdan esos valores que ahora vemos que se están convirtiendo en antivalores. Por supuesto, y en la actualidad vemos las generaciones que ya no es como antes, como usted mencionaba, con buenos valores, buenas enseñanzas, por todo lo que se está viviendo ahora en estos tiempos en la sociedad. Hablando, como usted bien mencionaba, que sus docentes y sus padres inculcaban desde antes, de mucho antes y siempre en las familias debe de ser así. ¿Nos puede comentar un poco cómo ha sido su niñez? Bueno, mi niñez fue hermosísima, ¿no? Ah, ah, también tuve la pérdida de mi padre a los 9, 10 años. Entonces, mi mami nos enseñó valores desde ahí. Ella se hizo cargo y responsable de 4 hermanos que somos. Entonces, eso nos fue impulsando más a respetar a las personas, porque una persona nos daba esos ejemplos. Entonces, para mí, esa fue una de las mejores etapas de la niñez. Y más aún cuando ya ingresa uno a la escuela, donde se encuentra con amiguitos, se distrae. Y como a mí me gustaba mucho el deporte, entonces llegamos a muchos objetivos. Y eso a mí me llena de satisfacción de mi infancia. Y en su adolescencia, ¿tiene algo, alguna anécdota que le gustaría compartir con nosotros? En la adolescencia tengo la anécdota de que así mismo como a mí me gustaba el deporte, quedamos campeones a nivel peninsulares en fútbol. Entonces eso fue una algarabía total y eso son eventos que uno nunca se olvida. Y el otro fue cuando uno hace los paseos de fin de año con los compañeros, que en esa época todavía lo hacíamos. Entonces uno se divertía en grande y esos momentos nunca se olvida uno y permanecen hasta ahora y son perennes en el pensar de uno. ¿Qué o cuál es su principal motivación? Mi principal motivación es ayudar a los jóvenes, ayudar a los niños, ayudar a toda esa juventud, porque mucha gente dice son el futuro del mundo, pero no, somos el presente, ellos son el presente porque tenemos que irlos guiando para llegar al objetivo que uno siempre busca. Entonces, eso es lo que uno más lo ha identificado, ayudar a las personas de la tercera edad, a los jóvenes con capacidades específicas y, por qué no decirlo, a todo a nuestro pueblo, que en este caso yo es donde vivo, en el Cantón Playas. Entonces, siempre me ha gustado ese sentido de colaborar y de ayudar a nuestros ¿Y la semejantes. familia? ¿Qué piensa usted sobre la familia? La familia es el pilar fundamental, ¿no? Porque sin la familia uno no podría ejecutar las situaciones. Te cuento que siempre a mí me ha gustado conversar con mi esposa, mis hijos, para tomar una determinación, tanto en el hogar como en la vida que uno lleva. Entonces, eso es fundamental. Si la familia no está unida,
uno no puede caminar como debe ser, con esa tranquilidad, con esa paz. Y yo siempre camino con eso porque somos una familia sólida, Mucha comunicación dentro de su hogar, ¿no? Sí, mucha comunicación. sí, bastante, bastante. Siempre hay comunicación porque a través de la comunicación y del diálogo se cumplen los objetivos trazados. Entonces, bueno, ya mencionamos un poquito sobre su niñez, sobre qué piensa usted sobre la familia. Usted, máster, cuando usted tiene un conflicto, sabemos que en la vida se nos presentan a diario retos, obstáculos. ¿Cómo usted resuelve esos conflictos personales? Los conflictos se resuelven siempre, licenciada, estando uno en armonía, en paz y con el diálogo, porque siempre uno tiene que estar con esa tranquilidad, porque si a veces uno está un poco enojado con algo, una contrariedad, lo mejor es evitar una conversación, porque ese enojo hace que salga de uno y quizás se desquite con personas que a veces no tienen la culpa. Entonces, siempre me ha gustado estar en paz, en tranquilidad y ahí ejecutar el diálogo para llegar a un acuerdo mutuo. Y cuando hay veces que, como yo he sido funcionario público y ahorita estoy de vacancia, estoy para una candidatura, siempre me ha gustado eso. Y ya no existe diálogo, pues nos toca a veces aplicar un poquito con mano dura los reglamentos, pero siempre debe haber un diálogo para llegar al equilibrio. Por supuesto. El diálogo es lo principal para usted. Sí, lo principal, créame. Ya. ¿Qué experiencias han moldeado su punto de vista? Mis experiencias son ver tanta injusticia, la corrupción, cómo existe. Y mire, ahora que yo entré a una nueva faceta política, que quizá más adelante lo podemos topar, nos damos cuenta que sí hace falta valor. Yo, como siempre lo he dicho y al principio lo manifesté, los valores son los pilares fundamentales del ser humano, pero no solamente el decirlo, sino también el aplicarlo. Entonces, cuando uno ve las injusticias que están pasando, uno hace un cambio de vida y se hace más humano, más criterioso y tratamos siempre de ayudar a nuestros semejantes. ¿Hay algo en su vida que a usted le gustaría cambiar? En lo que a mí me gustaría cambiar es a veces el temperamento, ¿no? A veces sí uno se desespera por cualquier cosa, pero la madurez que uno tiene hace que otra vez uno entre al equilibrio. Pero ver las injusticias sí molesta y eso a veces a uno como que le desequilibra el pensamiento. Pero después utilizando la lógica, el pensamiento, uno analiza y llega a la conversación y al diálogo. Y ahí va a haber siempre un equilibrio. Entonces, como usted bien manifiesta, pues, ¿no? Sobre el equilibrio, sobre su temperamento, ¿qué cree que piensan los demás de usted? En el caminar que nosotros estamos realizando, ellos ven siempre a Edison Salazar como la persona que inculcó valores a sus hijos, a los padres, porque yo también he sido en la trayectoria de docente, dado clases a los padres y a sus hijos. Entonces, ellos ven esa trayectoria y ellos son los que se encargan de comunicar al resto. Y es un gusto ver cuando dicen, mira, ahí va un profesor correcto, un profesor que siempre le gustó las cosas justas. Entonces, eso lo motiva a uno para seguir adelante. ¿En qué cree entonces que se diferencia de Edison Salazar de los demás? En la diferencia es de que nosotros sabemos que cada uno tenemos un mundo. Entonces, siempre va a haber diferencias que hacen que uno destaque. Entonces, cuando uno está más que todo en la función de docente, los estudiantes, los padres y toda la comunidad hace ver a uno como un ejemplo. Entonces, eso es lo que hace que uno se diferencie del resto, que el docente no puede cometer una falla, porque seguidamente, seguido le dicen, mira, ese profesor está así, y cómo enseña a los alumnos. Entonces uno trata de cuidarse. ¿Para qué? Para no caer en el antivalor, que después yo voy a las aulas y le voy a decir, miren, no pueden hacer eso cuando yo lo estoy haciendo. Entonces, esa es la situación que hace que uno se diferencie un poquito más del resto. Y hasta la actualidad, ¿cuál ha sido su mayor logro? El mayor logro es haber conseguido una familia estable, eh, estar estable dentro de mi vida económica. Gracias a Dios, el sacrificio que nos ha costado durante 37 años de larga trayectoria ha hecho de que uno tenga, gracias a Dios, todo. Más que todo, esa unión familiar, el ayudar a mis amigos, a los playacenses y tener esa paz y esa tranquilidad.
Como usted bien menciona, ¿no? Usted ha sido 38 años docente, ha tenido estas experiencias con jóvenes, con pequeños, con padres de familia, como bien ya lo manifestaba. Entonces, me gustaría a mí saber si la docencia siempre fue su carrera, cuando usted era joven, lo que se visualizó siempre ser, o en el trayecto usted encontró que su vocación era ser docente. Bueno, desde de pequeño a mí siempre me gustaba ser electrónico, ¿no? Me gustaba la electrónica, me gustaba estar siempre metido en las instalaciones eléctricas del hogar y eso yo lo ejecutaba. Pero después con el tiempo fue pasando, cuando ya estuve y me gradué, eh, me di cuenta que mi inclinación fue la docencia. Entonces automáticamente yo ingresé como docente a los 21 años y permanezco hasta ahora, porque como docente empecé yo a los 15 años, le cuento, yo daba clases de cultura física, yo enseñaba a jugar básquet, después enseñaba a jugar fútbol. Entonces, todo eso fue haciendo que a mí me vaya inclinando para ser docente. Y dejé un poquito mi aspiración, que era la electrónica, y me dediqué a la docencia. Es lo que comúnmente pasa con ciertos jóvenes, que uno desde pequeño dice, bueno, yo quiero ser doctor, yo quiero ser, pero en el trayecto de la vida y a medida que pasa el tiempo uno va encontrando esa vocación, eso que a uno le llama la atención y bueno, ya lo ejerce después. Y me alegra mucho que usted haya encontrado su vocación, tanta trayectoria que tiene como docente, sus valores son muy fuertes, lo notamos mientras estamos ahorita en el diálogo con la entrevista. Entonces, ya para cambiar un poquito el tema de su vida personal, me gustaría saber usted qué es lo que más le gusta de su cantón. De mi cantón me gusta la gente, nuestro playacense, yo he tratado mucho con ellos, gente amable, gente sociable, gente emprendedora que le gusta siempre salir para adelante en base a su sacrificio. Y luego la parte turística, como es el mar, mucha gente viene a hacer turismo, en los días festivos, usted viera cómo esto se llena, y eso da gusto ver que nos visitan y más que todo eso resalta a nuestros compañeros playacenses, porque ellos viven del turismo, de la pesca, por ejemplo. También ver a mis pescadores cómo sacrifican sus vidas ahora con tanta delincuencia que hay, con tantos asaltos. Pero ellos cuando se dirigen al mar y regresan, ellos cuentan sus hazañas positivas, negativas, y uno está siempre escuchándolos, ¿no? Entonces, eso hace que uno ame a su tierra, ame a su gente y ame todo el contorno de ella. ¿Cómo nace esa iniciativa para participar en la política? Viendo las necesidades de los playacenses. Cuando yo era docente y fui rector también de un colegio playas de Villamil, donde eso me impulsó bastante para la política. Yo vi todas las necesidades que ellos me decían, máster, a veces llegaban atrasados, me decían, máster, las vías, no hay, el lodo, máster, no tenemos agua, o sea, todas esas necesidades fueron auscultando. Y ellos me motivaron porque me empezaron a decir, ¿y por qué usted, siendo esa persona honesta, no ingresa a la política? Entonces yo les dije, ya con el tiempo vamos a ir analizando. Y llegó el tiempo preciso y la madurez necesaria para poder ingresar a ello, pero más fue por la motivación de los playacenses, Lo que más le gusta de este ámbito, entonces podría mencionar que es ayudar a su gente. ayudar a toda la comunidad para que Playas avance y progrese. Que recuerdo mientras he visto sus entrevistas, he visto su trayectoria en este tiempo, su carrera, lo que ha estado haciendo como a modo de campaña, pero antes, cuando era precandidato, su organización era Hito. Me gustaría saber de dónde nace Hito y qué significa Hito. Y mucha gente nos preguntaba el significado de hito. Y tuvimos que, fue una trayectoria larga, empezamos un grupo de 3 personas, 4 personas, y lo fuimos moldeando. Primero se llamaba IJOT, IHOT, pero nos dimos cuenta que eso en la política podían valerse para decir muchos comentarios, entonces le cambiamos y fuimos buscando la forma hasta que llegamos a la palabra hito, que hito significa delimitar un terreno. Todo el mundo lo sabemos, cuando decimos de aquí hasta acá, empieza a meter. Pero también hito significa esperanza, esperanza de ver un futuro mejor. Entonces se nos vino la idea y juntamos 4 palabras: la honestidad, la integridad, el trabajo, pero ese trabajo debe estar siempre con orden para llegar al objetivo. Porque Playas en una partecita sí está un poco desordenado. Entonces, lo único que nos falta es poner orden. Por eso nosotros le ubicamos esa palabra. Y ahí nació
hito, las cuatro palabras básicas: honestidad, integridad, trabajo y orden. A la actualidad, como candidato ya del Centro Democrático, ¿usted sigue manteniendo ese eslogan, lo podemos mencionar como eslogan, de hito, o ya cambió esa organización? Cuando nosotros quisimos inscribir hito en el CNE, ya se habían pasado los plazos para poderlo inscribir. Entonces, seguimos haciendo caminar y hubo un partido que específicamente uno necesita para poder ingresar al CNE. Entonces, fuimos caminando y fuimos vistos por nuestro director, Jimmy Jairala. Entonces, tuvimos un diálogo con él y él me dijo, sabes que tú estás justamente preciso para entrar al Partido Centro Democrático. Y todo se mantiene. Lo único que hicimos fue pasar al Centro Democrático para poder participar en esta ley política. Pero Dios mediante continuamos como hito. Por eso es que en nuestra página todavía está el símbolo hito, porque eso fue, así nacimos y así conseguimos todos los seguidores que actualmente tenemos. Entonces, hito no va a desaparecer. Estamos participando como Centro Democrático, pero hito se mantiene. De llegar a ser alcalde, hito será para la historia. Sí, para la historia, y ahí sí empezaremos a hacer los trámites necesarios ya para inscribirlo como un movimiento. ¿Por qué es, bueno, si bien es cierto ya usted lo ha manifestado, porque es importante ser para usted alcalde, pero recálquelo para que todos nuestros seguidores escuchen por qué a usted le gustaría ser alcalde de su cantón? Para cambiar toda la estructura de nuestro cantón, ayudar a nuestros playacenses a que el turismo se impulse, a que la actividad pesquera se impulse. Todo eso hace y motiva a Ito, a todo el cuerpo técnico que nosotros tenemos para seguir adelante, porque no se puede manejar uno solo las organizaciones, siempre debe haber un grupo que lo respalde y nosotros tenemos un grupo convencido en ella. Entonces, eso es lo que hace que nosotros sigamos para el alcalde. Que hemos encontrado cosas negativas y cosas positivas, es verdad. Entre las cosas negativas vemos que muchas personas se activan con regalos, con dádivas, con bingos, con rifas para atraer a la gente. Nosotros no, nosotros nos activamos con la honestidad, la integridad. Llamamos a todos los playacenses a que ellos se unan a eso, porque ellos lo pidieron. Cuando nosotros ocultamos las necesidades de los playacenses, nos dijeron, Máster, nosotros necesitamos gente honesta que entre al municipio. Entonces, eso hace que nos impulse para seguir. Y la alcaldía es un puesto donde uno debe servir, más no lucrarse. Y ese es nuestro objetivo. Muchos también nos han manifestado dentro de las partes, por eso digo negativas, en que dicen, todos dicen lo mismo. Entonces nosotros los manifestamos. Toda regla tiene su excepción. Y la excepción es justamente el Centro Democrático, que nació como hito. Esa va a ser la excepción para dejar huella en los jóvenes, para que cuando ellos quieran seguir participando, ellos se sigan motivando y sigan aplicando los valores para que Playa surja. Entonces, esa alcaldía, nosotros la decidimos y decidimos seguir con ese reto, fue para mejorar a nuestro cantón, para servir a nuestro pueblo, siempre buscando el beneficio común, más no el beneficio personal. Que bueno, ahí se ve como, como usted decía, la corrupción en la actualidad, en diferentes sectores, no solamente en el ámbito político, sino en todo ámbito. La familia dentro o fuera de su candidatura. Al principio no quería, porque decían, no, mira, mi hija me decía, no, mira, papá, mi esposa, mira, me decía Edison, no, porque la política siempre conlleva problemas. Pero yo le dije a mi familia, el que nada debe, nada teme, sigamos, apóyeme. Dios, si Dios ve que nosotros entramos, pues entraremos. Si Él dice, no, no deben entrar, pues no entramos, porque nosotros somos bien creyentes. Las cosas se ponen en los momentos precisos y oportunos. Entonces, ahora ellos son los que están caminando al lado mío, siguen nuestros pasos, están con ellos al lado y la gente ve bien eso, ¿no? Que la familia está unida y me están apoyando también para esta ley política. ¿Cuál es su principal propuesta de campaña? Tenemos muchas propuestas, pero la que más estamos ejecutando es por la educación, porque todos sabemos que con la educación el pueblo avanza. Sin descuidar las otras actividades, la actividad turística, la actividad pesquera, bueno, todas las obras que tiene y las funciones que tiene el GAT, pero más apostamos a la educación. Hemos visto que en nuestras playas falta un centro educativo que tenga un tercer nivel, entonces nosotros queremos impulsar a un colegio técnico y después de ese colegio técnico queremos impulsar el tecnológico para que ya los jóvenes
puedan estudiar aquí en el cantón, porque a ellos les representa, eso nos han dicho ellos de las necesidades, que a ellos les representa mucho salir a estudiar a la ciudad, en este caso a Guayaquil, o a otro lugar, a veces son destinados. Entonces, nuestro principal proyecto es la educación. Luego tenemos la salud. Y con esos dos proyectos el pueblo se va a levantar su autoestima, sin descuidar el resto de actividades que tenemos que hacer, alcantarilla, darle los servicios básicos necesarios y todo lo que venga encima. Pero esos son los pilares que nosotros hemos puesto en nuestro proyecto y en nuestro plan anual, en nuestro plan de trabajo. ¿Cuál es, bueno, usted ya está manifestando todas las necesidades y lo principal que es la educación? Un pequeño comentario, sobre todo así evita que los jóvenes se queden en otros cantones y generen ingresos o hagan su actividad o su vida ya fuera en otros cantones. Entonces Playa se va quedando sin ese talento, sin esos emprendedores que ya por lo mismo que no tienen la educación allá de tercer nivel buscan superarse en otros lados. Entonces, bueno, ahora vamos, usted decía bien sobre sus propuestas, pero un poquito en el ámbito de la delincuencia, en la inseguridad, como se manifestaba hace momentos. En la pesca, ¿cuál es su principal propuesta para que los pesqueros puedan desarrollar su actividad sin ningún inconveniente en alta mar? Dentro de las funciones y dentro de porque nosotros debemos tener algo claro dentro de las funciones y de las competencias del municipio. Dentro de las competencias exclusivas que específicamente debe tener el municipio, el GAD municipal, nosotros vamos a ejecutar lo que nos dice el artículo. Nos dice crear y coordinar. Crear, vamos a crear un consejo de seguridad cantonal. Alguien dijo, uno de los compañeros candidatos dijo, vamos a crear la policía municipal, la policía marítima. Eso no está dentro de las competencias del GAD. Nosotros lo que tenemos que hacer es coordinar con la Marina para tomar las medidas correspondientes. Vamos a utilizar medios de comunicación, vamos a coordinar con ellos para ver qué es lo que necesitamos para poder llegar a esa seguridad, porque esa seguridad es específica de la Marina, pero al municipio nos da nos faculta crear, crear lo que ellos nos pidan. Entonces, ellos serán los que nos pedirán el material necesario para llevar y ejecutar nuestra obra. Sería una mentira decirle yo voy a hacer esto porque no es dentro de la competencia, porque es marítima. Pero la Marina sí nos va a dar ese resultado y ese estudio técnico para nosotros crear todo lo que ellos necesiten. Entonces, una vez que estamos claros con la situación, podemos ejecutarlo, porque ellos son los únicos. Mire, hay mucha gente que se ha activado con esta seguridad, ha comprado muchos medios para hacer, pero no pueden salir, no pueden ejecutarlo, porque no se coordinó con la Marina. Cuando coordinemos con la Marina y ellos nos digan, esto hay que hacer, pues entonces ejecutaremos, porque eso es de ellos, justamente potestad de ellos. Y tenemos nosotros un plan, pero debemos primero coordinarlo con las personas específicas o con las entes específicas. Asimismo pasa en tierra. Entonces, cuando ya nosotros presentemos nuestro estudio, la Marina nos dirá si es que está bien ejecutable y si no, no. Pero ellos son los únicos que nos van a impulsar en ello. ¿Tienen una alternativa en caso de acaba de decir que si la Marina le permite o no, alguna alternativa en caso de que la Marina no permita para poder controlar o hacer eso, de que los pescadores estén a salvo? Nosotros vamos a gestionar por todos los medios. Tendremos que gestionar con el sector público, porque también es una función de la Marina, darnos ese resguardo. Entonces, en un buen diálogo, en una buena concordancia, no va a haber negatividad, porque ellos entienden que estamos es para servir a los playacenses, y no solamente a los playacenses, sino a todos aquellos que se dedican a esta actividad. Entonces, vamos a tener ese éxito, porque no hay nada mejor que la coordinación. Y algo importante, ¿no? Luego se evaluará todo lo que se ha ejecutado para continuar, quitar o aumentar el servicio. Entonces, no, nosotros siempre pensamos en positivismo, que la Marina sí nos va a escuchar y vamos a llegar a un buen término, porque de eso se trata. Por supuesto, diálogo siempre. Otro tema que también es importante en la actualidad es sobre la drogadicción, que es una problemática social. Para sus jóvenes de playas que de pronto se encuentran inmersos en este mundo, ¿qué les proponen para ayudarlos sobre todo? En el colegio que yo estuve como rector, le cuento, licenciada Julia, existían 600 estudiantes y casi la mitad, por no decir la mitad,
de los estudiantes tenían este problema de la drogadicción. Se hizo un trabajo exhaustivo, se coordinó con los padres de familia, con el Ministerio de Salud, con los psicólogos del Ministerio de Educación, y todos hicimos un compendio. Y le cuento que de la mitad logramos reducir al 1%, es decir, quedaron 8 estudiantes hasta cuando yo estuve. Los rescatamos a la mayoría de estos jóvenes. Uno de ellos murió porque yo ya salí del colegio, pero bueno, yo ya había salido y se descuidaron, pero cuando nosotros estábamos cuidándolo y estaba en tratamiento, pero se perdió el proceso. Entonces tenemos una experiencia vasta en ello. Dentro del GAD municipal lo que vamos a hacer el mismo tratamiento, pero vamos a impulsar de otra manera. Queremos hablar con nuestros artesanos, con los maestros constructores, con el sector turístico, para que nos apadrinen un estudiante y ellos aprendan, sea mecánica automotriz, sea soldar, tenerlos ocupados, pero sin descuidarnos de seguir el tratamiento. Entonces, cuando ellos tienen su tiempo ocupado, cuando ellos están observando que están haciendo algo productivo, ellos se van a motivar. Y vamos a bien hacer un centro de reformación donde van a estar ellos con tratamiento de psicólogos que vamos a contratar y vamos a ejecutar también con el Ministerio de Salud. Pero lo más importante es que nosotros queremos incluirlos, ¿no? A través de lo que yo le manifestaba. Siempre mantenerlos ocupados y darles una profesión para que ellos vean que no son excluidos. Porque eso nos pasó. Cuando empezamos de barrio en barrio, de casa en casa, los padres nunca dijeron, como que tenían esa vergüenza, nunca nos decían de que ellos tenían un problema de un joven o una señorita que estaba en este caso. Pero nosotros en cambio observábamos que los jóvenes salían y se escondían. Entonces eso hacía que nosotros nos motivemos más. Lo mismo pasaba con los jóvenes de capacidades específicas. Ellos también los esconden y no dan a conocer que en familia existen estos jovencitos y también tenemos un buen proyecto para ellos. Entonces, cuando nosotros damos a conocer esto, la gente cree, no cree quizá en Edison Salazar, sino cree que nosotros lo podemos hacer porque ya vieron una gestión que se ejecutó anteriormente. También tiene proyectos para adultos mayores. Sí, en playas existe hilos de plata, tenemos que repotenciarlo, porque está descuidado, tenemos que repotenciarlo, tenemos que hacer que ellos se sientan como deben ser, porque ellos han dado mucho por nosotros. Yo me acuerdo cuando usted, nosotros nacemos, nuestros padres nos ponen en las rodillas, nos sientan y nos ven jugar, y sabemos que ellos también, en nosotros, todos vamos a llegar a esa etapa de que vamos a llegar a una adulta, a ser adultos mayores, y también nos vamos a volver a sentir niños. Entonces hagamos que ellos se sientan así, se sientan bien. Debemos impulsar ese centro para hacerles, tenemos dentro de nuestro plan hacer proyectos con las cooperativas para llevarlos a pasear, a que conozcan cantones de nuestro querido Ecuador, hacerles turísticos, para que ellos también se sientan bien, ¿no? Ver de que uno les devuelve lo que ellos hicieron por nosotros. Entonces tenemos un buen plan para ellos, apostamos también a una farmacia comunitaria dentro de salud para ellos y para todos aquellos que necesitan los medicamentos, ¿no? Coordinaremos con el Ministerio de Salud para hacer un tipo de una farmacia comunitaria y ellos puedan retirar sus medicamentos gratuitos. Entonces, queremos impulsarlos a los compañeros de la tercera edad, adultos mayores. Incluirlos sobre todo en la sociedad, como usted decía, se sienten excluidos. Eh, en el ámbito turístico, playas es sin duda es el lugar turístico, el atractivo turístico de la provincia del Guayas. Parece que el turismo se ha estancado un poco. ¿Qué propone usted para incentivar en la zona que las personas visiten, tanto extranjeros, personas de aquí mismo del país? Dentro de nuestro del proyecto, tenemos que crear una agencia de turismo. Pero aquí debemos tener claro, ¿no? Por eso explicamos a los playacenses. Playas es turismo. El turismo significa que vienen, disfrutan de nuestra playa y regresan a sus sitios donde nos visitaron, de su sitio natal. Ese es el problema nuestro. ¿Por qué? Porque no tenemos lugares turísticos. Entonces apostamos a lugares turísticos. Tenemos Puerto Engabao, Data de Villamil, El Arenal, playas mismo. Entonces, cuando nosotros les damos los centros turísticos, ellos van a quedarse acá para quedarse. Mire, sucede eso en Baños. En Baños cada vez ellos aumentan. Primero era las cascadas, luego la mano de Dios, el puente, bueno, tantas cosas que ellos hacen que no se aleje el turista. En cambio, playas, solamente tenemos la ribera, la playa. Por eso es que nosotros apostamos, tenemos un proyecto emblemático para hacerlo acá. Y lo tenemos en las redes sociales y todo el mundo lo ha visto y lo ve con buenos ojos. Entonces, apostamos a esa bolsa
perdón, a esa agencia de turismo. Esa agencia de turismo es la que va a coordinar con el resto de cantones para traer el turismo y asimismo nosotros de enviarlos para allá. Cuando tengamos eso, vamos a crear empleo y vamos a y vamos a ver que playa se va a impulsar dentro del turismo. Y también vamos a apostar a la contaminación ambiental que existe en las playas, que eso también nos han dicho los turistas que hace que se alejen. También tenemos un buen plan para ello. Bueno, entonces como para finalizar, ¿por qué deberíamos de votar por Edison Salazar? Playa está consciente de lo que está pasando. Playa sabe que hay un candidato honesto, que hay un candidato que está haciendo una política diferente, sin atacar, sin insultar, siempre buscando el beneficio común. Y yo siempre les digo a ellos, si Playas es catalogado por la UNESCO como el segundo mejor clima del mundo, ¿por qué no podemos decir Playas es el primer cantón que votó por la honestidad? Por las personas que vamos a hacer que Playas resulta con esos valores, principios. Alguien dijo, ¿qué va a ser un profesor a la alcaldía? Entonces nosotros le decimos, el profesor va a enseñar a gobernar con principios, porque eso es lo que hace falta. El dinero existe, pero cuando uno trabaja con ese amor hacia las personas, de ver el bien común, todo cambia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, cambiar esa estructura de decir cuánto hay para hacer una obra. Eso queremos cambiar. Entonces, una vez que los playacenses entendieron y están entendiendo aquello, estamos viendo que cada día seguimos sumando. Y eso nos hace llenar nuestras expectativas para llegar a la alcaldía del Cantón Playas. Bueno, hemos mantenido este diálogo, Máster Edison. Quiero agradecerle por despejarnos muchas dudas, por permitirnos conocerlo un poquito más. Quiero también agradecer a nuestros seguidores de Otoño TV por estar enganchados en esta transmisión el día de hoy. Y gracias, Máster, gracias. ¿Hay alguna otras palabras que desee comentarnos? Agradeciéndoles a usted, licenciada Julia, a Otoño TV, por habernos dado esta apertura, para que también conozcan en otros sectores que en Playa existe una persona que quiere cambiar esa estructura, pero siempre aplicando valores. Y eso es lo que nos va a impulsar. Yo le agradezco mucho, espero que no sea la primera ni la última para conversar. Mire, esta entrevista más se convirtió en un diálogo donde usted vio que nadie se ha atacado, sino hemos llegado a una conclusión de servir. Y eso es importante. Yo les agradezco mucho y espero volvernos a ver en otra oportunidad. Gracias, Máster.